Venga, sigo completando este top 48 que ya me estoy aburriendo, señoras y señores. Lo dejamos por el número 19, Brasil. Y pongo justo por delante de Brasil a Australia. Sí, por muy ridículo que suene, creo que tiene más mérito que Australia sea eliminada en 16avos en penaltis que Brasil haga el ridículo Brasil con Noruega. Así que pues nada, los Socceroos, los canguros que bueno, que tuvieron una victoria histórica contra Turquía. Luego sí que es verdad que firmaron el empate con Paraguay para pasar. Perdieron contra la USA, pero la USA era local. Y oye, le dieron guerra a Egipto hasta lo último, que fueron los penaltis. Lamentablemente no pudieron pasar a octavos porque ya hubiesen hecho historia. Pero bueno, Australia, gran mundial. Vamos con otra selección que cayó en 16avos, la República Democrática del Congo, que comenzó sacándole un punto a Portugal, histórico para ellos, claro que sí. Sí que es verdad que perdió con Colombia, como era lógico, y en el partido decisivo para clasificar, como no podía ser de otra forma, le ganó a Uzbekistán. Pero yo lo que premio realmente, aparte de ese empate con Portugal, es cómo se dejaron la piel con Inglaterra, que comenzaron ganándole. Sí que es cierto que ya se encerraron y por inercia acabaron perdiendo, pero oye, le dieron guerra a toda una Inglaterra que acabó tercera en este mundial. Grande República Democrática del Congo. Aquí hay que premiar a la gente que tiene poco y hace. Vale, seguimos con Canadá en el número 16. Canadá, que era una de las anfitrionas, no logró quedar primera de grupo jugando los partidos en casa porque perdió con Suiza el partido decisivo, pero por otra parte empató con Bosnia en un partido que quizá propusieron algo más a Qatar. Lo violinizaron porque Qatar no se merece otra cosa. Y luego sí que es cierto que le tocó una de las selecciones más facilitas que había en la ronda de 16avos, que era Sudáfrica. Le costó bastante, pero mira, ganaron y llegaron a octavos. También hay que tener en cuenta de que es Canadá, pero bueno, yo creo que mundial bastante Z para Canadá. Seguimos con Costa de Marfil, que también cayó en 16avos, pero a mí, sinceramente, me parece que Costa de Marfil hizo un buen mundial. Lo que pasa es que aquí todo el mundo no puede ser premiado. Le ganó a Ecuador en un partido decisivo para empezar. Sí que es cierto que perdió con Alemania, pero perdió al último minuto, señoras y señores, con ese doblete de Undaf. Y luego sí que es cierto que jugó con Curazao, le ganaron andando, pero Costa de Marfil acabó empatada a puntos con Alemania. Y porque tenían el particular perdido. Y luego, lamentablemente, perdieron con Noruega en 16avos, pero es que Noruega fue seguramente la gran sorpresa de este mundial. Y fue en un partido que realmente no creáis que Noruega dominó a Costa de Marfil. Por eso coloco aquí a Costa de Marfil. Precisamente por eso. Fue un partido más bien igualado, pero Costa de Marfil yo diría que incluso hizo más que Noruega. Lo que pasa es que al final se decantó la balanza para los noruegos. Pero oye, Costa de Marfil que jugó bastante bien para ser una selección africana. Seguimos con la USA y Estados Unidos, que lógicamente, como no podía ser de otra forma, jugó todos los partidos en casa, le pusieron un grupo asequible, pero hay que decir que Estados Unidos en la fase de grupo hizo lo que tenía que hacer y jugó de una forma bastante atractiva. ¿A quién le ganaron, hombre? Le ganaron a Australia 2-0 en la segunda jornada. La primera humillaron a Paraguay. Y ya la última jornada, ya como líderes, perdieron contra Turquía. Pero oye, una primera fase bastante buena de la selección yankee, que no se quedó ahí, sino porque en 16avos también le ganó a Bosnia. Vale, sí que es Bosnia, pero le ganó también bastante bien. Y hasta aquí la selección yankee, quitando ese partido contra Turquía, que realmente ya estaban clasificados, pues venía jugando bastante bien. Luego ya sí que es cierto que lo de Balogun manchó absolutamente el trabajo que estaba haciendo esta selección. Y pues se fueron humillados contra Bélgica. Y sí que es cierto que cuando les tocó una selección de segundo primer nivel europeo, segundo nivel diría yo, Bélgica, se le vieron las costuras, pero por lo demás me parece que la selección yankee jugó bastante bien y sobre todo un juego valiente y atractivo. Vamos con Egipto. Egipto, que en fase de grupos acabó segunda, comenzó empatando con Bélgica, lo cual pues es un buen resultado para Egipto, pero siguió ganando la Nueva Zelanda como no podía ser de otra forma, pero realmente no perdió ningún partido porque la última jornada empataron con Irán. Casi pierden al último minuto, pero empataron con Irán. Pero por goles, Bélgica los superó y por eso quedaron segundos. Sin embargo, le tocó a Australia y la eliminaron en 16avos. Fue en penalti, pero la eliminaron. Y luego ya vino Argentina, ese fatídico partido de octava en los que los egipcios sufrieron lo que es ser una selección pequeña contra una grande y sobre todo complicarle la vida a toda una Argentina, que fue lo que hizo Egipto. Sí, mamaron al final porque se cagaron, pero compitieron hasta la última gota de sudor y en un partido que dejó una polémica muy grande. Así que el mundo del fútbol tiene que respetar a Egipto por este mundial que yo no me esperaba nada. Seguimos con Paraguay. Paraguay justo por delante de Egipto. Paraguay, sinceramente, para lo que jugaba, me parece que tiene más mérito aún haber llegado a octavo. Vamos a recordar, Paraguay empezó siendo humillada por Estados Unidos, luego le ganó a Turquía aguantando con 10 jugadores, pues más de la mitad del partido, con esa roja ridícula a Almirón. Sí que es cierto que firmaron el empate con Australia, pero aquí es donde viene lo histórico. Paraguay eliminó a Alemania, sí, una de las peores Alemanias que se recuerdan. Pero es eso, Paraguay eliminó a Alemania. El único arma que tenía Paraguay era encerrarse. Y oye, la exprimió al máximo. Luego ya los eliminó Francia, pero en un partido que Francia le generó bastante poco. Se dedicaron a hinchar a palo a Kylian Mbappé. Pero bueno, al final con un penalti pasó Francia. Pero oye, hay que aplaudir a Paraguay porque siendo, sin ningún tipo de duda, de las peores selecciones de CONMEBOL, fue de las que más dieron la cara. Coloco delante a Colombia, a pesar de que Colombia fue eliminada en la misma ronda de octavo y de Paraguay se espera menos, porque quiero premiar hasta cierto punto el gran trabajo que hizo Colombia en la fase de grupos, sobre todo una fase de grupos en la que, lógicamente, le ganaron a Congo, le ganaron a Uzbekistán, empataron con Portugal en un partido que, para mí, dominaron a Portugal, pero empataron, fueron primeros de grupo, en un grupo que no se esperaba que Colombia lo fuese. Luego en 16avos sí que es cierto que hicieron lo justo para eliminar a Ghana, y ya en octavos dio mucha rabia esa eliminación contra Suiza en penaltis. Pero es lo que hay, y los coloco por delante de Paraguay porque a pesar de que cayeron en la misma ronda, aunque Colombia cayó con Suiza y Paraguay con Francia, a ver, Colombia jugó mucho más al fútbol que Paraguay, por eso la coloco por delante. Y lo vamos a dejar por aquí porque ya me dejo el top 10 para el último vídeo.